Hola a todos, muchas bendiciones. Les saluda el pastor Joelin Sánchez y quiero hoy hablarle acerca de un tema muy importante que creo que puede edificar mucho a nivel histórico y a nivel teológico, la fe o el interés de todo aquel que esté ahí escuchando. Quiero que imagines un mundo en donde tus textos más sagrados siempre te han hablado de un Mesías que es poderoso, un Mesías que es triunfante y que es victorioso, así como David. Y de repente sucede que ese mismo Mesías sufre, ese mismo Mesías muere y ese mismo Mesías resucita. Exactamente eso fue lo que ocurrió en el siglo I de la era común. Y quiero presentarte el contexto histórico y religioso del siglo I. El siglo I tenía un contexto religioso un poco diverso. Estaban los saduceos, estaban los fariseos y también estaban los esenios. Todo este grupo religioso tenía su propia interpretación de la ley, tenía su propia conclusión de las profecías. Y cuando Cristo resucita o cuando Cristo muere y resucita, eso hace exactamente que haya una relectura radical del texto sagrado de la época. O sea, hubo una relectura de la Biblia hebrea gracias a que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo obligó a este grupo diverso de religiosos de aquella época a hacer un análisis profundo acerca de la Biblia hebrea. Y obviamente eso incluía a los discípulos de Jesús, al judío del siglo I. Ese es el contexto histórico. Pero quiero mostrarte también cómo la resurrección de Jesús se convirtió en el catalizador para la reinterpretación de la Biblia hebrea, que era el texto sagrado que circulaba como palabra de Dios en aquellos tiempos. Lo primero es que lo más importante es que la resurrección de Jesús transformó por completo la forma de leer las escrituras en el siglo I. Nos damos cuenta de eso porque habían textos que antes parecían muy oscuros, parecían no tener un significado tan claro, parecían no arrojar la suficiente luz para que sus lectores pudieran comprender a qué apuntaban estos textos sagrados, estas leyes y estas profecías. Y algunos pasajes de eso quiero leerlo, que lo tengo aquí, y son los siguientes. Por ejemplo, el Salmo 16, verso 10. Ese salmo dice: no dejarás mi alma en el Seol. Está hablando David. No dejarás mi alma en el Seol. Eh, Ni permitirá que tu santo vea corrupción. Ese salmo pasó a ser de un verso enigmático a ser un texto o una profecía del triunfo de Jesús sobre la muerte. También está otro pasaje muy clave que es Isaías 53, ese famoso pasaje del siervo sufriente, ¿verdad? Donde él dice que él llevó nuestras enfermedades, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese pasaje, para muchos judíos no podían imaginar que el Mesías fuera alguien que sufriera y muriera por otros. Tras la resurrección, este texto se convirtió en un testimonio de un Mesías vivo y de un Mesías resucitado. También está el pasaje de Daniel, capítulo 9, verso 26, donde dice que después de las 62 semanas el Mesías debía ser cortado, debía morir, no por voluntad propia, ¿verdad? Pero sí debía morir. Y ese verso o ese texto empezó a cobrar sentido luego que Jesucristo predicó, murió, obviamente sufrió y luego resucitó. Todos esos versos comenzaron a tener otro significado a partir de la resurrección de Cristo. Algo muy importante que llevó a esta relectura es la evidencia histórica luego de la resurrección de Cristo. Los rollos del Mar Muerto muestran que los judíos del siglo I tenían variantes y lecturas alternativas acerca de la Biblia.
Filón de Alejandría y Josefo describen cómo se discutía la profecía mesiánica. Incluso ellos notaron que ciertos grupos comenzaron a interpretar los textos de manera que solo cobraban sentido al considerarlo a la luz de un Mesías resucitado. De la única forma que esos textos podían tener sentido eran si eran considerados a la luz de un Mesías que acababa de resucitar. En otras palabras, la resurrección no fue un detalle aislado. La resurrección cambió la forma de leer y entender todo el Antiguo Testamento. Llámese ley de Moisés, llámese profecías y llámese el concepto de la salvación. Ahora bien, también notamos el impacto histórico en la tradición cristiana y en la tradición judía, acerca de el impacto que tuvo la resurrección. Los primeros cristianos entendieron esto rápidamente. Cada vez que proclamaban Jesús resucitó, no solo hablaban de un hecho histórico, sino que estaban hablando de una relectura, una nueva comprensión del texto hebreo. O sea, cuando decían que Cristo resucitó, estaban dando una nueva explicación de lo que ya decía la ley y de lo que ya decían los profetas y de lo que ya se entendía como concepto de salvación. O sea, fue un cambio radical, fue una relectura radical. Ya los pasajes no significaban no tenían la misma interpretación. Y eso también, la resurrección de Cristo también nos hace comprender a mayor profundidad lo místico que es la polisemia revelacional del texto bíblico. O sea, las diferentes interpretaciones o las diferentes luces que arroja un solo pasaje de la Escritura. Y más aquellos que tenían que ver con el Mesías que esperaba el pueblo de Israel en el siglo I. Otra cosa que tenemos que notar aquí es que la Biblia hebrea pasó de ser un conjunto de textos a ser un mapa vivo que señalaba a Jesús como el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento. Algo más que quiero también resaltar aquí es que para muchos judíos de la época, esto era algo revolucionario y también era algo polémico. La resurrección estaba exigiéndole a todos los judíos del siglo I que reconsideraran, que hicieran una reconsideración al leer la ley, al leer la profecía y al concepto de salvación que ellos tenían. Tenían que reconsiderar porque la resurrección de Cristo le dio un giro a todo lo que ellos entendían como simplemente, lo entendían como todo lo que ellos entendían a nivel político o a nivel nacional, tenían ahora que volverlo a reconsiderar porque iba más allá de lo que ellos por tantos años habían creído y habían considerado. La resurrección de Cristo lo cambió absolutamente todo. La resurrección de Cristo no solo cambió la historia del cristianismo. Muchos acusan a los cristianos del siglo I de manipular la Biblia hebrea para hacerla encajar con Jesús, pero eso no tiene sentido. O sea, hipotéticamente, si Jesucristo fue un fracaso de Mesías porque no resucitó y la resurrección fue un mito o un invento o un cuento de los discípulos, entonces, ¿por qué ellos al releer la Biblia hebrea no buscaron a otro Mesías y se olvidaron de Jesús? No, eso no ocurrió. No hay evidencia histórica, no hay registro histórico, no hay evidencia arqueológica que demuestre que los discípulos y los cristianos del siglo I se buscaron a otro Mesías porque Cristo no resucitó. Eso nunca pasó. Todo lo contrario, siguieron proclamando que Cristo se levantó de la tumba, que resucitó el tercer día, que ellos lo habían visto, que lo habían tocado, habían comido con él, lo habían visto atravesar las paredes, se le apareció durante 40 días, se le apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Y dice Pablo, y muchos de estos hermanos están vivos. Si ustedes quieren, en otra palabra, pregúntenle, porque todavía muchos de ellos viven. Sin embargo, algunos escépticos
dicen que eso fue alucinación colectiva, y en verdad me causa risa cuando los escépticos dicen que 500 hermanos al mismo tiempo viendo a Jesucristo resucitado era alucinación colectiva, porque de ser así, entonces ese sería un milagro más épico que la misma resurrección en sí. O sea, que 500 gente al mismo tiempo estén alucinando, que están viendo a Jesús vivo y resucitado, entonces eso es un milagro más asombroso que la misma resurrección. Por lo tanto, la resurrección de Jesús no solo cambió la historia del cristianismo en el siglo I, sino que fue el motor que forzó a una relectura radical de la Biblia hebrea. Textos antiguos como profecías y salmos que antes aparentemente estaban oscuros, empezaron a cobrar sentido cuando vieron que Jesucristo resucitó. Si tú quieres descubrir cómo estos textos antiguos se revelan a la luz de la resurrección de Jesús y quieres ver cómo la resurrección de Jesucristo impacta la forma en cómo leemos la Biblia hoy, entonces te invito a que te suscribas a este canal y que actives la campanita y comparte este contenido con alguien que lo necesite, porque seguiré subiendo videos de esta índole para seguir edificando a nivel histórico y a nivel teológico la fe o el interés de todo aquel que le dé clic a estos videos. Así que bendiciones y un fuerte abrazo.